Gracias, hermanos. Esta última canción nos toca muy de cerca, habla mucho a nuestra vida, en fin, nos prepara para este tiempo que vamos a tener ahora. Qué lindo es estar en la presencia del Señor y disfrutar de una alabanza o estas alabanzas que nos elevan el corazón y nos hablan tanto porque es palabra que también ha sido inspirada. Gracias al Señor, mis amados hermanos. Esta tarde vamos a hacer algo un poquito distinto respecto a la lectura que su pastor va a traer. He pedido a 4 jóvenes que pasen al frente, porque vamos a leer hoy una carta, es exactamente una carta, la carta más corta de la Biblia, una carta privada, una carta dirigida a una persona, y es interesante esa carta. Estamos hablando de la carta a Filemón. Yo no sé si usted sabía que en la Biblia hay una carta que se dirige a un fulano llamado Filemón, porque nuestro tema, el tema de hoy, todavía estamos en la carta a Colosenses y vamos a estar hablando precisamente de este personaje llamado Onésimo. Pero esta carta, repito, tiene mucho que ver con a quién fue dirigida. Solamente para que tengamos un contexto, Filemón era el amo, el dueño en un sentido de Onésimo, un esclavo. Eso por supuesto hoy nos parece todavía extraño, pero así fue en ese tiempo. Así es que abran sus Biblias en Filemón y vamos a pedir entonces a los jóvenes que están asignados, hermana David, Amanda, Victoria, Scarlett, que pasen al frente entonces, y vamos a leer allí puestos de pie, todos nosotros. Pasen al frente, todos ustedes pasen al frente, por favor. Quiero tenerles aquí al frente porque vamos a tener esta lectura en el orden. Pasen al frente, pasen al frente, por favor. Vamos a leerla desde acá, pónganse aquí. Y vamos a comenzar en este orden, vamos a ponerlo en el orden correcto. Primero Scarlett, luego viene Amanda y después David, en el centro David aquí. Y va a terminar entonces Victoria. Entonces, Filemón es un capítulo, así que no busquen más, sino un capítulo que es Filemón. Y de esa manera entonces vamos a estar leyendo los textos en esta carta. Comenzamos con la salutación. ¿Qué le mandaba decir Pablo a Filemón en este caso? Comenzamos con Scarlett, los primeros versículos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y la amada hermana Apia, y el Arquipo nuestro, compañero de malicia, y la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este tiene como título El amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recibirle como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recibidle como a mí mismo.
y si en algo te daño o te debe, ponerlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepararme también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Muchas gracias, jóvenes. Pueden sentarse. Muchas gracias. Esta es la carta, pueden sentarse, hermanos. Esta es la carta a Filemón que hemos leído. Y de esa carta vamos entonces a tener la predicación hoy. Quiero también refrescarles en otro texto que aparece en Colosenses, que es la carta que estamos usando. Allí precisamente tenemos en el capítulo 4, el versículo 9. Quiero que la congregación me acompañe entonces en la lectura de Colosenses 4, versículo 9. Y allí entonces dice el texto, todos juntos leamos Colosenses capítulo 4, versículo 9. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber, hablando de los dos, tanto de Tíquico, que iba con la carta, y también, por supuesto, con Onésimo. Así es que vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él esta tarde nos guíe en esta palabra que vamos a traer hoy. La titulamos El ruego del amor, así se titula el mensaje de esta tarde. El ruego del amor. Usted va a saber por qué se trata este tema, por qué lo titulamos así, por qué lo traemos así. El ruego del amor. Ore conmigo en su corazón, por favor. Dígale al Señor esta tarde que usted está aquí porque desea que el Señor le hable. Profundamente que el Señor le hable a su corazón. Así es que dispóngase a escuchar la voz de Dios. Olvídese de otras voces, olvídese de otra cosa. Venga al Señor esta tarde y reciba esta palabra que le voy a dar, voy a traerle. Padre Celestial, gracias. Nuevamente, gracias Señor por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos concedes la bendición de estar aquí en este lugar, participando de un tiempo previo de alabanza, de adoración a ti. Tú eres digno de nuestra más grande alabanza y adoración. Te la traemos siempre. Pero ahora, Señor, conscientes de la necesidad que tenemos de oír tu palabra, la abrimos, la leemos, la exponemos y anhelamos que esta palabra cale muy dentro de nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La carta a Filemón, como he dicho, es una carta muy breve, apenas tiene unos 20 y tantos versículos. Y es interesante que esa carta tiene que ver con el versículo que estamos leyendo de Colosenses 4, por eso hay la conexión en este pasaje, Colosenses 4, versículo 9. Porque si recuerdan en uno de los mensajes anteriores, yo estaba diciendo que a Tíquico se le encomendó una tarea muy grande, pero muy grande, la de llevar las cartas tanto de Efesios como la carta a Colosenses. Pero lo que no le habíamos dicho, o le había dicho, es que también llevaron la carta a Filemón. Por lo tanto, tanto Tíquico como Onésimo ahora son los encargados de llevar 3 cartas de tanta importancia a las iglesias, por supuesto, pero también una carta personal, como es el caso de Filemón. Y vamos entonces a ver de qué se trata eso. Así que la tarea que se le asignó a Tíquico en este caso no era fácil, porque entre otras cosas tenía que llevar a Onésimo. Ahora, ¿quién era Onésimo? Otra vez, Onésimo era un esclavo que, vamos a hablar esta tarde, por alguna razón pues se escapó del seno de su amo, Filemón, y fue a parar a Roma. Allí en Roma entonces se convierte al Señor. Y ahora Pablo entonces, que tenía conocimiento de Filemón, porque Filemón también era su discípulo, se lo envía y se lo envía con Tíquico. Así es que, otra vez, esta es una tarea muy importante. Me llama la atención en esta introducción de mi mensaje que el caso de Onésimo es parecido al caso del
del joven de la parábola del hijo pródigo, quiero decir. Por cierto que la acabamos de terminar la parábola en sus 3 fases, en sus 3 estudios. Y es interesante que Filemón, en este caso, Onésimo quiero decir, tengo hoy día esos nombres medio mezclados. Onésimo tenía todo en la casa de ¿quién? De Filemón. Y por supuesto algo pasó, algo sucedió y simplemente salió como un fugitivo de la casa de su amo. Y viviendo entonces en el exilio, viviendo en el lugar donde fue a parar, en este caso en Roma, viviendo fuera de la casa de Filemón, allí entonces pasó un tiempo, no sabemos qué sucedió con él durante ese tiempo, pero el asunto es que conoce al Señor en la cárcel. Y Pablo entonces lo lleva con una encomienda, lo envía con una encomienda a su propio amo, y es precisamente la carta. Así que la carta va a ser entregada por Tíquico y por Onésimo a Filemón. Eso es para que tengan entonces una idea completa de qué vamos a tratar esta tarde. Imagínense en el cuadro entonces, hermano. Simplemente piensen un momento en esto. Imagínense la escena. El esclavo que salió porque le hizo un tremendo daño al amo. Ahora regresa, pero viene acompañado de un Tíquico para que la cosa sea más suave. Además, el tremendo mensaje que le envía Pablo por la carta. Entonces Filemón tenía que recibirlo otra vez. Iba a recibirlo, pero ¿cómo lo iba a recibir? ¿Como un esclavo? No. Y aquí viene el kit del asunto. Aquí viene como el corazón de la carta. No lo va a recibir como un esclavo. Le dice, recíbelo como un hermano en Cristo. Y aquí entonces lo que sucede precisamente cuando una vida es transformada, cuando una vida es cambiada. Cuando un hombre y una mujer conocen a Jesucristo, no puede seguir siendo un esclavo, porque Cristo le libertó, Cristo le dio vida. Y el resultado entonces es que esa persona está libre. Y aun cuando va a mantener de alguna otra manera esa relación todavía de amo a esclavo, a sirviente, quizá la palabra sirviente es mejor que esclavo, simplemente ahora la relación va a ser otra, completamente diferente. Yo quiero poner en tu corazón esta tarde, mientras vamos a desarrollar varias ideas de este pasaje, quiero poner en tu corazón esta palabra. Las heridas del corazón son sanadas para llegar a ser mejores personas. Otra vez repito esto. Las heridas del corazón son sanadas para que lleguemos a ser mejores personas. Yo no sé cuál es la condición suya esta tarde. Yo no sé si usted se iba a identificar con las heridas del corazón de un Onésimo, por ejemplo. Pero lo que sí sé es que el Señor en su palabra nos muestra cómo ese corazón puede ser sanado y cómo ese corazón que antes estuvo en esa perturbación, esa condición, ahora puede ser un corazón que ama y sirve al Señor. Esta es la bendición de conocer a Cristo, la bendición de conocer al Salvador, es la bendición de saber que en Cristo nosotros tenemos la bendición de ser libres, precisamente para vivir en esa libertad que nos hace hombres y mujeres de Él, perteneciente a Él. Y en la carta entonces hay un ruego. Por eso lo titulamos el ruego del amor. Vean ustedes en el pasaje que estamos leyendo, ubíquense por favor, allí en Filemón. Vamos a estar allí en toda la carta, vamos a tratar en este tiempo de explorarla muy rápidamente. Y allí Pablo entonces va a decir cosas extraordinarias. Por ejemplo, el versículo 10 quizás es el versículo que nos va a dar la razón del tema de hoy. Te ruego, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ese ruego se va a desarrollar durante toda la carta y vamos a ver entonces en qué consiste ese ruego del amor para su vida. Tenemos padres en esta tarde y es hermoso pensar que tenemos hijos, por supuesto, o nietos ya. Y vamos a ver entonces cómo una carta de este tipo nos va a ayudar a tratar el asunto de las relaciones quebradas, las relaciones que se quebrantan, las relaciones donde algo ha pasado, qué hacer, cómo trabajar allí. Entonces,
Vayan al versículo 16, ténganlo allí abierto en su Biblia, porque vamos a ver, la primera verdad es que hay aquí un acto de la elección divina en este asunto, este ruego del amor, hay un acto de la elección divina. ¿Cómo encontramos eso? Miren lo que dice el versículo 16. Recíbele, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. Esa frase es hermosa. Más que esclavo, como hermano amado. Si usted conecta ese versículo con Colosenses 4:9, allí dice el texto también que él es un amado y fiel hermano. Está hablando no solamente de Tíquico, está hablando de Onésimo. Por lo tanto, Pablo está entonces ya describiendo quién era él. Dice, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, Onésimo ciertamente era un esclavo. Y vamos a ver esa verdad porque es importante analizarla para entender todo lo que Pablo va a mostrarnos. ¿Qué sabemos de los esclavos? Sobre todo en ese tiempo. ¿Qué se nos dice de ellos? ¿Qué se nos habla? ¿Qué nos dice la historia? Bueno, que eran ignorantes, incultos y rebajados a niveles degradantes. Por su condición sin protección estaban sumidos en una total barbarie de parte de sus amos. Todos ellos, escuche esto, eran productos de mercados. Mire, para que tenga una idea de qué estoy hablando. Si alguien iba, por ejemplo, hacia un mercado a comprar carne, pescado, cualquier otra cosa, y de repente iba viendo y ahí estaba un esclavo. Y el esclavo tenía un precio. O sea que si usted quería traerse un esclavo, simplemente le negociaba con la persona y hasta se negociaba. Porque en algunos casos de repente el esclavo era muy caro porque pudiera ser que el esclavo estaba muy preparado para hacer grandes cosas. Y el esclavo entonces tenía un precio, pero la persona podía regatear el precio del esclavo. Pero estoy hablando de un hombre, una mujer. Estoy hablando de una persona. Así eran los esclavos. Eran productos que se compraban en el supermercado o en los mercados donde, por supuesto, ellos podían estar. Entonces, no sabemos si esto fue lo que hizo Filemón, por ejemplo, que fue al mercado y se compró un esclavo, pero él tenía un esclavo llamado Onésimo. Por cierto, es curioso esto porque los esclavos perdían el nombre. Ya no se llamaba como se llama en el caso de Onésimo, sino que se llamaba el esclavo del señor Juan, del señor Pedro o de la señora Camila, por decir algo. Pero aquí tenemos a un esclavo con un nombre que es Onésimo, que dicho sea de paso, ese nombre lo vamos a ir revelando a la medida que vamos estudiando el pasaje. Él no poseía méritos para ser algún candidato de la gracia divina. Varias preguntas pudiéramos hacernos entonces al pensar, ¿por qué Dios, escuchen, por qué Dios entonces escogió a Onésimo? La misma pregunta que te harás esta tarde allí sentado, ¿por qué Dios me escogió a mí? La misma pregunta. ¿Cuál pregunta podíamos hacer esto? Había muchos hombres libres. ¿Por qué Dios eligió a un esclavo? Había hombres fieles. ¿Por qué Dios tuvo que escoger a alguien que le hizo mal a su amo? Otra pregunta pudiera ser esto. Había hombres cultos y letrados. ¿Por qué Dios tuvo que mirar a un bárbaro como un esclavo, por ejemplo? ¿Por qué escoger a un hombre degradado por la sociedad para que fuera parte infinita y trascendente del amor de Dios? Yo no tengo la respuesta, ni usted tampoco la tiene. Pero lo que sí sé es que Dios lo hizo y Dios lo hace. Estamos en presencia de un acto de la gracia divina. La gracia divina es simplemente eso. No es que tú valgas algo desde el punto de vista de ser un candidato para la salvación. No valemos nada. Pero Dios en su gracia infinita te escoge a ti y me ha escogido a mí precisamente para que seamos portavoces de la gracia. Para que seamos instrumentos de la gracia. De esa manera entonces entendemos que Dios nos sorprende, porque eso es lo que hace la gracia. La gracia nos sorprende. El versículo 10 nos dice entonces que él era un esclavo, pero ahora un esclavo convertido. Entonces aquí tenemos el tema que desarrollamos del acto de la elección divina. Vean el versículo 10 de su pasaje, allí concentrados en su Biblia. Sigan la lectura.
Porque el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Esa expresión de Pablo es tan llena de cariño, de amor, de tanta gracia, que lo vamos a ver también en Timoteo cuando él dice, a quien engendré también, hablando de lo que fue su conversión. Hermanos, desconocemos cómo llegó Onésimo a la cárcel donde estaba Pablo. Yo estuve pensando esta semana lo siguiente, espero no forzar la escritura con lo que voy a decir, pero estaba pensando en lo siguiente. Onésimo salió del seno de su amo, Filemón. Pablo va a decir que Onésimo hizo algo muy grave y se fue. Llegó a Roma. La pregunta es, ¿cómo llegó él a la cárcel? Algunos intérpretes dicen que seguramente Pablo convocó a una cantidad de personas para que le hablaran, para hablarle del evangelio. Entre ellos estaba Onésimo. Yo quiero pensar esto, discúlpeme, pero quiero pensar esto. Que Onésimo, al llegar a Roma, la gran metrópoli, la gran ciudad, imagínense tipo Washington, por ejemplo, llegó allí esa gran ciudad, pero él llega siendo un esclavo. Todavía si llega siendo un hombre libre, las cosas cambian. Y seguramente se vio la necesidad de comer. Pasó por mucha hambre. Y lo más probable es que como ya tenía esa costumbre, o tuvo esa costumbre de robar, entonces estamos en presencia de alguien que tuvo que hacer eso otra vez para poder comer. Y entonces las autoridades romanas lo agarraron. ¿Y dónde fue a parar? Fue a parar a la cárcel. ¿Quién estaba en la cárcel? Pablo. Vean ustedes cómo obra la gracia divina, la gracia del Señor. Cómo opera la gracia del Señor. Estando en la cárcel, ¿qué pasó? Él fue contristado por el Espíritu Santo. Por supuesto, Pablo le habló. Pablo lo llevó al Evangelio, lo llevó a la conversión. Y ahora entonces, cuando él le habla a Filemón, le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Fíjese cómo lo llama, mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Vino a la cárcel y aquí se encontró entonces con el Salvador llamado Jesucristo. Mis amados, cuando somos confrontados con nuestros pecados, debe haber arrepentimiento y conversión a Dios. Y esto fue lo que sucedió con Onésimo. Voy a adelantarme a decir que Onésimo tuvo la ocasión de escuchar el Evangelio varias veces. ¿Sabe por qué? Porque según lo escuchamos de nuestros jóvenes leer en la carta, en el saludo que Pablo presenta, en la casa de Filemón había una iglesia. La iglesia que está en tu casa. ¿Y quién estaba allí con Filemón? Pues estaba Onésimo. Ahora Onésimo llega a ese lugar y es allí donde se convierte. No se había convertido con Filemón. Ahora miren ustedes, hermanos, cómo trabaja el Señor, cómo es la gracia divina, cómo Dios permite las circunstancias entonces para que una persona llegue a conocer al Salvador. Versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora, pongan allí, si ustedes es lo que anotan, subrayen lo que la palabra onésimo significa útil o provechoso. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciéndonos acá? Por supuesto que Onésimo en este caso había que cambiarlo, no reformarlo, y por eso él dice, en otro tiempo fue inútil, no fue Onésimo, pero ahora realmente es Onésimo. Útil. Ese juego de palabras que es sumamente interesante acá. Bien pudo ese hombre, hablando de su transformación, si por ejemplo él tenía un problema de cleptomanía, que le gustaba robar, alguien pudiera decir, él necesita ser rehabilitado por esa costumbre, por esa mala costumbre que tiene. Pero mis amados, este hombre no necesitaba una rehabilitación, necesitaba una conversión, una transformación, necesitaba un nuevo corazón. ¿Y qué fue lo que tuvo entonces? Un nuevo corazón. Porque aquí en el pasaje nos encontramos que eso fue lo que sucedió. Los cambios que Pablo vio en este hombre lo llevaron a decir que no dejaban dudas de su transformación.
Lo primero que hace es reconocer que Onésimo es una nueva criatura porque fue engendrado por él en la cárcel. Fue en ese lugar donde el Señor, por supuesto, lo trajo. Si bien es cierto que tuvo que pasar tiempos tristes, ahora Pablo dice que Onésimo se ha convertido en su gran colaborador. Miren lo que dice el versículo 13. Yo quisiera retenerle. Me encanta esa forma como Pablo va a hablarnos de esta manera. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. El ministerio de Pablo era muy grande y demandaba de hombres de mucha confianza. Él encontró en Onésimo a alguien, así como los que están con él, como el caso de Aristarco, como el caso de Lucas, como el caso de Demas, como el caso de otros casos ahí finales, creo que es Juan Marcos estaba con él también. Por cierto, esos son los personajes que vamos a hablar posteriormente en esta serie de mensajes. Y es interesante que él encuentra entonces en Onésimo a alguien que pueda ayudarlo para que sea su colaborador. Y dice, me gustaría que fueras tú, Filemón, pero como tú no estás aquí, entonces me gustaría que fuese él. Sin embargo, yo no quise retenerlo. Aunque quería retenerlo, yo no quise retenerlo. Y es allí donde vemos algo maravilloso en esto. Él ciertamente fue tu esclavo, pero ahora es un hombre libre. Y él lleva consigo una responsabilidad. Te lo estoy enviando con una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues que simplemente él va a llevar junto con Tíquico la carta. Esa carta donde te explico qué sucedió con él. Lo engendré en la cárcel y te lo recomiendo como una persona absolutamente nueva, cambiada. Otra verdad es esta. Hay aquí un cambio de dirección en la vida. Ven el versículo 15. Voy a enfatizar este pensamiento. Cuando una acción mala o una mala acción te lleva a algo bueno. Yo quiero que usted me escuche muy bien lo que voy a decir en esta tarde en este aspecto. Porque aquí encuentro yo el corazón de la carta misma. El sentido de esta carta lo encuentro en esto que voy a decir ahora. Un cambio de dirección en la vida. Dice el versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Pablo, entendiendo los misterios divinos, entendiendo lo que hace Dios en la vida de cada hombre y cada mujer, él dice, es posible entonces que lo que sucedió con Onésimo es que él cometió esa falta contra ti, pero entonces Dios permitió eso para que tuviera un cambio grande en su vida. Por supuesto que Pablo no está aprobando lo que hizo mal, él no está celebrando lo que hizo mal. Onésimo cometió un delito y eso había que enfrentarlo. El pecado es pecado y hay que enfrentarlo por su nombre. Interesante que hay ejemplos en la Biblia que nos muestran esto, que aun cuando en un momento de la vida, eso que pasó, que fue malo, Dios lo torna para bien, no significa entonces, o no justifica lo que se hizo mal por los resultados que ahora se obtienen. Les pongo este ejemplo. José, el hijo de Jacob, el penúltimo de Jacob, él era el soñador. Ustedes conocen la historia de él como un soñador. Y en varias oportunidades se le presentó ante sus hermanos como el soñador. Tanto sus hermanos y aún su padre tenían ciertos celos, ciertas inquietudes acerca de José como el soñador. La historia se resume diciendo esto. José fue vendido a Egipto por sus hermanos. Dios lo preservó de la muerte de ellos cuando lo lanzaron en una cisterna que estaba vacía. Y fue a parar a Egipto como esclavo. Fue vendido por los amalecitas y fue llevado hasta Faraón. Y allí llegó a ser el gran señor de Egipto. Tanto así que él era el inmediato a Faraón. Y llegó a ser el señor literalmente de Egipto. Cuando él se rebeló ante sus hermanos, él le dijo, vosotros quisisteis hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien. Ahora, escuchen esto. Porque uno pudiera decir, bueno, entonces es bueno hacer las cosas malas, que al fin y al cabo Dios las torna para bien. Yo no estoy diciendo eso. Ni la Biblia dice eso. Lo que estoy diciendo es que la soberanía de Dios,
Llega a ser tan grande esto que Dios torna precisamente eso, que es malo desde un principio, y lo torna entonces para bendición, no solamente de la persona que hizo mal, sino para el resto de los que van a estar allí participando. Por supuesto que los hermanos de José dijeron, ¿ahora qué hacemos? José ha descubierto nuestra falta. Y José, tipo de Cristo, por supuesto, él les hizo, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien. En el caso de Onésimo tenemos la misma situación. Solo Dios puede trabajar para que una mala acción que hemos cometido traiga algo bueno en la vida. Cuando aprendemos la lección de haber hecho algo indebido, nos arrepentimos de corazón. Escuche estos principios. Lo que Dios desea después de eso es sacar lo mejor que hay en nosotros para que no vivamos haciendo lo mismo y todo el tiempo fallándole al Señor con las mismas cosas, sino que esa circunstancia por la cual estoy pasando, eso que me llevó a cometer contra Dios un pecado, a ofenderle, a salirme, a desviarme de su camino, eso que me sucedió, tiene como finalidad entonces traerme al Señor, pero no igual como yo era antes, sino como una persona totalmente regenerada, transformada, para bendición de otros. Es lo que dice la Biblia. Él pasó de esclavo a ser un amado hermano. No como esclavo, dice el versículo 16, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, dice, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Por lo que entendemos de toda esta historia, Onésimo había escuchado de su amo, como dije antes, acerca de Jesucristo. Sin embargo, entonces aquí tenemos a alguien que ciertamente fue a parar a Roma por las circunstancias que hayan sido, y fue allí entonces donde él conoció a Jesucristo. Veámoslo de esta manera. Pablo no podía ir a la casa de Filemón porque estaba preso en Roma. Aunque él le dice después, mira, si salgo de aquí, guarda mi hospedaje porque a lo mejor seguramente puedo pasar por tu casa. Pero mientras eso sucedía, ciertamente el Señor entonces permitió lo de Onésimo, que fuera a la cárcel, y allí se convirtió al Señor. Y ahora entonces se lo está regresando como un hombre nuevo, totalmente nuevo, transformado. El trabajo de Dios no se detiene, mis amados. Ahora tenemos a un hombre convertido que pasará de ser un esclavo sin posibilidad de cambiar su condición a un hermano amado en la fe del Señor. He aquí la diferencia. Alguien que era un esclavo, alguien que no valía nada desde otro punto de vista, desde el punto de vista humano, ahora entonces Dios lo ha transformado. Hablemos con esto entonces de alguna condición de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿ha pasado algo o alguna situación en tu vida, en tu hogar, donde has visto que se han quebrantado algunas cosas, donde hay faltas que han lacerado tu corazón por lo que haya sido, que hay circunstancias donde tú nunca querías verlas en tu vida, pero llegaron? Déjame decirte esto. Esas noticias que entristecen el corazón, que golpean la vida misma, son las oportunidades que Dios nos concede y te concede para que no solamente te levantes, sino para que seas mejor de lo que eras antes. Ciertamente hay tristeza al momento de confrontar una situación, como el caso de Onésimo que estamos hablando. Pero ¿acaso Dios no es Dios de lo imposible? ¿Acaso no se deleita Dios en hacer de esas cosas que para nosotros se han convertido en aspectos oscuros de nuestra vida, tristes para nuestra vida? Él es capaz de hacer cosas nuevas. Tú no puedes hacer otra cosa, pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo. Hay momentos donde dice, yo no puedo hacer más nada con esto, se me escapó de la mano. Pero ¿sabe qué? A Dios no se le escapa de la mano nada que nos pase. Absolutamente, no se le escapa nada. Porque Él sabe exactamente lo que está pasando, lo que está sucediendo en tu vida. Y si te mantienes en la dirección del Señor, Él entonces va a darle salida a tu crisis, salida a tu circunstancia. Dios no te dejará postrada para siempre en esa condición
que estás viviendo ahora. En tercer lugar, hay aquí el comienzo de mejores relaciones. Vayan al versículo otra vez 16, vean la última parte. Dice, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como el Señor. A todos nos toma tiempo aprender las lecciones de la vida. ¿Sabe, mis amados? Nos toma tiempo aprender las lecciones en la vida. Este fue el caso de Filemón. Lo que pasó entre él y su esclavo quebrantaron las relaciones, pero ahora la nueva obra en Cristo entonces trae propósitos restauradores. Observe lo que sucedió aquí entonces. Vea cómo las cosas cambiaron. A mí me llamó la atención cómo Pablo, siendo un hombre como era, él no abordó el tema de la esclavitud desde un punto de vista como un problema social. Quizás Pablo dijo, bueno, ese es un problema que deben resolver a las autoridades, como se resolvió, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ese problema hace tiempo. Porque Pablo tenía otro propósito al mostrarnos esto, y es que la esclavitud, alguien que está en esa condición, el que puede cambiar la esclavitud es el Espíritu Santo, hablando entonces de esa intervención interna para que la persona sea nueva. ¿Qué hace, por ejemplo, un hombre siendo que fue un esclavo? Se le da libertad, pero al fin y al cabo sigue siendo igual desde el punto de vista de su condición pecaminosa. Aquí tenemos entonces un caso distinto. Pablo abordó este tema bajo la figura de esa transformación. El ruego de amor de Pablo incluía un cambio en la manera de tratar entonces a Onésimo, que ahora es su hermano en la fe. Y esta es mi conclusión sobre esto, mis amados. Cuando Pablo dice, tú sabrás cómo tratarlo, tú vas a ver cómo vas a actuar con él, está diciendo, Filemón, esta es la oportunidad que tienes para que no sigas tratando a Onésimo como un esclavo, para que cambies tu mentalidad de los que van a un mercado y compran un esclavo para que les sirva. Ahora tienes la oportunidad, porque este es un hombre nuevo, para que entre ustedes no solamente se limen las fricciones y se vuelvan a las nuevas relaciones en este caso, porque Jesucristo está en el centro ahora de sus vidas. Y si ciertamente tú eres el amo y él es el sirviente, ahora los dos son hermanos en Cristo, y la Biblia dice que ya no hay esclavos ni libres. En ese contexto, entonces, míralo para que entiendas que Dios ha hecho un cambio total en su vida. El asunto es que cuando Cristo llega a la vida debe haber un cambio en las relaciones. Ciertamente Onésimo había cambiado, pero Filemón tenía que cambiar también. Y entonces se pregunta, pero bueno, Filemón era cristiano. Algunos piensan incluso que era el pastor de la iglesia. Dice, la iglesia que está en tu casa. Entonces allí se le envía a un creyente, pero no cualquier creyente. Era su esclavo. Para que ahora las relaciones cambien, se transformen y sean totalmente distintas. Para Pablo, Onésimo no era un esclavo otra vez. Por lo tanto, para Filemón tampoco tenía que ser. Por eso él dice en versículo 12, recíbele como a mí mismo. Imagínense lo que Pablo dice. Pablo es tan arriesgado en estas cosas que le sorprende a uno la manera como él trabaja en este texto. Voy a ir para hablar de la psicología de Pablo en este pasaje, que es extraordinaria para manejar estos casos de las relaciones. Él dice, no le recibas otra vez como esclavo, recíbele como a mí mismo. ¿Sabe por qué? Porque aún tú mismo te me debes. Imagínense hasta dónde llega Pablo. Tú mismo te me debes, así que recíbele como si fuera yo mismo. Y de esa manera entonces Pablo comienza a enseñarle a Filemón cómo debe tratar esos casos. Cuando hay una situación, por ejemplo, de donde se quebrantan los principios, se quebrantan los mandamientos, se quebrantan cualquier cosa en la familia, por ejemplo. ¿Cómo debemos tratar? ¿Cómo debemos orar? Un buen consejo para todos nosotros, por cierto. Esta carta, literalmente, es un tratado de cómo nosotros debemos confrontar las relaciones quebrantadas en las personas, en la familia. Absolutamente. Pablo usó la psicología pastoral entonces, con Filemón.
Mire cómo lo vamos a ver, de esta manera. Al principio Pablo comienza elogiando a Filemón. Versículo 4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Mira el versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pero no termina allí. Mire cómo sigue utilizando su psicología. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y mire cómo remata. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido consolados los corazones de los santos. Oye, cuando uno lee eso, Pablo apeló a una psicología muy particular en estos términos para suavizar el terreno, de tal manera que lo que le va a pedir ahora, elogiando por supuesto también a su hijo que engendró en la cárcel, entonces Filemón diga: Pablo, tienes razón, así es como deben ser las cosas. Así es como deben tratarse los asuntos de la familia. Así es como hay que mejorar las relaciones entre la familia. De esta manera entonces nosotros vemos lo importante que es este ruego del amor. Mire cómo dice Pablo: ruego por amor, te ruego esto. Aunque yo tengo el derecho de decirte, Filemón, simplemente recíbelo y trátalo como yo te lo estoy recomendando, pero no te estoy exigiendo eso, no te estoy demandando eso. Y esto me lleva a mi última consideración de este pasaje. Es que hay un mediador que paga la cuenta en este pasaje. Hay un mediador que paga la cuenta. ¿Dónde encontramos eso? Vayan a los versículos 18 y 19. ¿Está siguiendo ahí su Biblia, hermano? Dice el versículo 18 y 19. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pero no termina allí, mire el versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano, yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes también. Hermanos, aquí tenemos a un mediador que paga la cuenta. Y uno dice, bueno, ¿en presencia de quién estamos? ¿Qué está diciéndonos Pablo con esto? Pablo está tratando un problema de relaciones personales. Y es el hombre de la psicología pastoral. Es el hombre usado por Dios para crear un ambiente tan propicio para que haya no solamente un arrepentimiento, sino una reconciliación, para que haya un cambio de corazón. Y él entonces se ofrece a sí mismo. Si bien es cierto, no puedo llevártelo allí para suplicarte eso. Si él te robó, porque es lo que se piensa, si él te robó, pues ponlo a mi cuenta, porque al fin y al cabo te lo voy a pagar. Así era Pablo. Y así es la Biblia. Y esto entonces nos muestra un ejemplo de lo que Cristo hizo por tu vida y hace por nuestra vida. Porque si alguien pagó nuestra cuenta, se llama Jesucristo también. Pagó la cuenta de tus pecados y de mis pecados. Pagó la cuenta de cuántas faltas cometes contra el Señor continuamente. Pagó la cuenta de todo eso que le debes. Él la pagó ya. Y Pablo entonces se hace eco de esto. Mis amados, nada se ha escrito mejor que esto para arreglar las relaciones quebrantadas. No hay razones para mantener esclavos o esclavo a aquel que ha sido libre. No hay razón para que tú sigas siendo un esclavo si Cristo te hizo libre. La restitución es el camino para que haya una mejor relación con Dios y por supuesto con los hombres. Pablo no podía terminar mejor esta breve carta apelando a esto. ¿Sabe que la palabra ponlo significa imputar? Y la palabra imputar significa poner exactamente sobre la persona la deuda de otro. ¿No fue eso lo que hizo Jesucristo? Él cargó sobre sus hombros, dice Isaías 53, nuestros pecados, tus pecados y mis pecados. ¿Para qué? Para que seamos nosotros mejores hombres y mujeres. ¿Qué dice por allá Colosenses 2:14?
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolos en la cruz. Me gusta lo que dijo Martín Lutero, refiriéndose a este pasaje y a Onésimo. Él dijo lo siguiente: todos nosotros somos onésimos de Dios, los onésimos de Dios. Somos esclavos que nada merecíamos ni merecemos. Todos hemos hecho cosas que están mal y nos hallamos ante la presencia de Dios, que es justo, que es santo. A pesar de lo cual el Señor Jesús entonces le dice, como Pablo: Dios, Padre, si en algo te hizo daño ese hijo o te debe, ponlo también en mi cuenta. Ya yo lo pagué. Ya Jesús lo pagó. Eso que tú le debes a Dios, producto de tus faltas, de tus pecados, ya Dios lo pagó. Pero tú tienes que venir a Él. Tú no puedes seguir viviendo en esa condición. Tú no puedes seguir ofendiendo el nombre de Dios. Tú no puedes seguir viviendo en esa condición de desobediencia. Esa condición donde te has cerrado a oírle, donde te has cerrado a vivir en tu propia forma de ser, de vida. Dios está llamando, cual Onésimo de la historia, para que dejes el camino de la desobediencia y de la esclavitud y te enrumbes en el camino de la libertad, porque alguien pagó la deuda que tú y yo debíamos delante del Señor. En su ruego a Filemón le dice que reciba a Onésimo ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Esta parte a mí me encanta de la Biblia. Hermanos, nosotros no somos ya esclavos del pecado, por ejemplo. Ya no tenemos que seguir pecando. El corazón de Dios se entristece mucho cuando alguien que es su hijo le sigue desobedeciendo. El corazón de Dios se entristece mucho cuando alguien que no es su hijo no termina de obedecerle. Escucha su voz, escucha su palabra, sabe lo que Cristo hizo en la cruz y todavía lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza. Lo bueno de esta historia, la buena noticia de esta historia es que Él pagó por ti. Mira cómo alguien resumió esto para que oremos al Señor. Me encanta este resumen. La epístola de Filemón nos permite ver la cordialidad de las relaciones humanas que Pablo sostiene con un amigo. El tacto y la finura psicológica con lo que lleva a acceder a su súplica. Por eso estamos hablando del ruego del amor. El fino humor con que le propone renunciar a su legítimo derecho y la delicadeza con que le sugiere hacer lo que él no se atreve a pedirle. El nombre Onésimo significa muy útil, ni siquiera es útil, muy útil y provechoso. Entonces, ¿quiénes son los onésimos de esta iglesia, de esta vida? Somos nosotros. Eres tú y soy yo. ¿Por qué? Porque alguien pagó por la deuda que yo estaba cometiendo, la deuda que tenía. Alguien la pagó. Y ese alguien se llama mi amado y bendito Señor Jesucristo. Clavó en la cruz el acta que nos condenaba. Esa acta fue clavada en la cruz. Y ahora somos hombres y mujeres libres. Libres. Os ruego, dice Pablo a Filemón, que le recibas, no como un esclavo, recíbele como a un hermano en la fe. Amén. Vamos a estar de pie para orar al Señor.
¿Cómo llegaste a esta tarde a la iglesia, mi amado? ¿Qué tanta identificación has tenido con este mensaje? ¿Qué tanto te habló el Señor hoy? Yo no sé, porque solamente tu corazón y Dios sabe lo que ha pasado. Pero esta tarde yo quiero orar y quiero animarte allí donde estás a que examines tu corazón. Y te voy a llevar a dos consideraciones esta tarde. Como cristiano, examina tu corazón. Revisa tus relaciones internas con Dios. Piensa en lo que ha pasado con tu vida en estos días. ¿Cuáles cosas has hecho mal que necesitan de arrepentimiento y de conversión al Señor? Nosotros nos equivocamos cuando pensamos, escuche esto, amado hermano, cuando pensamos que la única vez que teníamos que arrepentirnos fue cuando levantamos nuestra mano y nos entregamos al Señor. Esa es la mentira más grande que el diablo nos ha inculcado y que la hemos vivido. Déjame decirte todo lo contrario. Todos los días hay actos en nuestras vidas de los que necesitamos arrepentirnos. La buena noticia es que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero yo tengo que venir a Él en esa condición. Si tú estás en esta tarde y tú no conoces a Cristo, el Salvador de tu vida, sería una calamidad, sería algo muy triste que tú salgas como aquel joven que vino al Señor y le preguntó al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, como eres un rico, tienes mucho, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tú ven y sígueme. Quizás en la tarde dice, pastor, pero yo no soy rico, no tengo nada que vender. Pero te lo planteo de otra manera. Tienes muchas cosas que cambiar. Y esas cosas que hay que cambiar son las que Jesús quiere cambiar en tu corazón. ¿Para qué? Para que vengas a Él arrepentido y te conviertas, seas un hijo del Señor. Entonces voy a orar esta tarde por ti que eres creyente y por ti que no eres un creyente, para que en ambos casos haya arrepentimiento en el corazón. Ora allí en tu corazón, ora en tu corazón, de esta manera. Señor, he escuchado esta tarde esta palabra y la verdad es que es una palabra que me confronta. No puedo soslayar justificándome de que eso no es para mí. Al contrario, la recibo como palabra tuya que penetra en mi corazón. Y allí en mi corazón hace la obra de conversión, de transformación y de arrepentimiento. Padre, yo te doy gracias por Jesucristo, el que pagó la deuda. Así como Pablo le dijo a Onésimo, a Filemón, que si algo él le había dañado, que le pusiera en su cuenta. Tenemos a alguien que imputó nuestros pecados. Los llevó sobre sus hombros, sobre su espalda, y perdonó todos nuestros pecados. Pero Señor, necesito confesarte, necesito pedirte que me perdones. Quizás, Señor, tengo un carácter soberbio. Tengo pensamientos lascivos. Estoy haciendo algo con mi cuerpo que no te agrada. Te he ofendido. Estoy viviendo una vida doble. Yo necesito que me perdones, Señor, y que me limpie de todo pecado. Y Señor, esta tarde al estar aquí, reconozco que no soy tu hijo. Entonces yo me apropio de esta promesa que tú también quieres.
tú también deseas que yo sea tu hijo y tú entonces me perdonas. Y yo me arrepiento de igual manera de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y te abro mi corazón, Señor. Te pido que entres a mi corazón para que seas mi dueño, mi Señor, mi Salvador, mi todo. No como una religión al que pertenezco, sino como una única y preciosa relación que voy a tener con el Dios vivo y verdadero. Yo me entrego a ti, Señor, esta tarde. Perdóname, Señor. Perdóname. Pero te doy gracias, porque al invitarte a mi corazón tengo paz. Siento la paz que produce el Espíritu. Siento el gozo que produce la salvación. Siento la seguridad que produce tu presencia en mi vida. Padre, gracias. Gracias por este momento tan especial que me concedes. En el nombre de Jesús. Amén. En un momento voy a bajar y voy a volver a subir para terminar este culto. Yo quiero dejar en ti esta pregunta o esta inquietud. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si lo has recibido, por favor no te vayas de este lugar sin hacérnoslo saber. Si tú has tomado una decisión muy importante, simplemente acércate a mí como pastor o a alguno de los diáconos, los ancianos. Háblales a ellos, háblame a mí sobre la decisión que has tomado. Pero lo importante es que hoy tú seas un Onésimo que pasa de ser un esclavo de las cosas del mundo para ser un hombre o una mujer libre en el Señor. De inútil a útil. Eso es lo que significa la palabra